¿Alguna vez se preguntaron qué cuenta realmente como una violación de los derechos humanos? Si vemos en las noticias que alguien fue detenido sin motivo, golpeado o que no pudo defenderse en un juicio, todos decimos de inmediato, esto es una violación de los derechos humanos. Pero, ¿qué pasa cuando nos enteramos de que miles de niños mueren cada año por falta de alimentos, de agua potable o de atención médica adecuada? Muchas veces escuchamos, es un problema social, es pobreza, ¿o es una situación difícil? ¿Por qué llamamos a una cosa violación y a la otra no? ¿Son algunos derechos más importantes que otros? Para responder a esto, vamos a mirar lo que dicen dos autores fundamentales, Leonardo Rodríguez Duplá y Eduardo Ragussi. Leonardo Rodríguez Duplá plantea una idea muy clara y potente. Todos los derechos humanos tienen un mismo origen y un mismo valor, y ese origen es la dignidad humana. Para él, los derechos humanos son aquellos que asisten al hombre por el solo hecho de serlo. No importa dónde nacemos, de qué clase social somos, ni qué cultura tenemos. Según Duplá, los derechos tienen tres características fundamentales. Son universales, es decir, son para todos. Son innatos, esto no implica que no se pueda perder. Y como tercera y última característica, el autor menciona que no admiten grados, pero aclara que no todos los derechos son absolutos. El autor explica que existen tres generaciones de derechos humanos. En la primera generación se expresa que tenemos derecho de libertad, como pensar libremente, expresarnos, derechos de índole de libertad individual. Pero también aclara que existen los derechos de segunda generación, tales como tener una vida digna, trabajo, salud, educación y vivienda. Duplá llama a esta segunda generación derechos de tipo económico, social o cultural. Y por último, una tercera generación orientada a garantizar derechos tales como la paz, un medio ambiente sano y la convivencia en armonía de las culturas. Lo más importante, uno no vale más que el otro. Si la dignidad es la base, no se puede decir que el derecho a la libertad sea verdadero y el derecho a comer sea falso o secundario. Para él, violar cualquiera de estos derechos es atacar la dignidad de la persona. Por otra parte, Ragussi plantea que el cumplimiento de los derechos económicos y sociales presenta una dificultad particular, porque depende de las posibilidades reales del Estado y de la existencia de las políticas concretas que permitan garantizarlos. Por eso explica que muchas veces estos derechos son vistos como declaraciones bien intencionadas o programas optimistas y de las utopías, ya que no siempre existen las condiciones necesarias para hacerlos efectivos. Ragussi desarrolla el argumento de la no justiciabilidad. A diferencia de otros derechos, los derechos económicos y sociales no tendrían mecanismos judiciales claros para exigir su cumplimiento. Donde plantea la pregunta, ¿cómo podría un juez condenar al Estado de proveer trabajo o un salario digno o proteger la salud de sus habitantes? Con esto busca mostrar la dificultad de que la justicia puede intervenir directamente para garantizar este tipo de derechos. Ao analisar conjuntamente las posturas de Leonardo Duplá y Eduardo Ragussi, se evidencia que ambos autores complementam una visión integral sobre los derechos humanos, marcando una diferencia clave entre su fundamento ético, Duplá, y su realidad práctica, Ragussi. Duplá estabelece un pilar esencial: todos los derechos tienen el mismo origen y valor moral, ya que nacen de dignidad humana. Al definirlos como universales, innatos y sin grado de importancia, el autor nos enseña que no existen derechos de primera o segunda categoría. Violar el derecho a la libertad o violar el derecho a la salud, vivienda digna o acceso a bienes primarios son, en esencia, ataques iguales contra la condición y la dignidad humana, independientemente de su generación. Por otro lado, Ragussi explica la razón por la que en realidad solemos tratarlos de forma distinta. Muestra que el problema no está en la naturaleza de los derechos mismos, sino en las dificultades para su cumplimiento y exigencia.
Mientras que los derechos civiles suelen requerir que el Estado no interfiera, los derechos económicos, sociales exigen recursos, políticas públicas y condiciones materiales que no siempre están disponibles, lo que hace que se perciban como utopías o metas lejanas. En conclusión, la jerarquía entre derechos es una construcción social y política, pero no moral, ya que todos los derechos humanos son igual de importantes para una vida digna. La diferencia entre ellos está en las herramientas y recursos disponibles para hacerlos cumplir. Por eso, el verdadero desafío es garantizar las condiciones necesarias para proteger a la persona en su totalidad.